Muy bien, creo que he saludado a casi todos, pero si me quedó alguno, vaya un saludo cordial desde aquí. Hace tiempo que no, creo que ya un par de años, que no tenemos una Semana Santa como esta, ¿cierto? Estuvimos ahí medios restringidos. Semana Santa ha sido en nuestra experiencia un tiempo muy particular, por lo menos desde el tiempo en que yo me convertí, al poco tiempo. Semana Santa era el momento de nuestros grandes retiros. Alguno de acá a lo mejor estuvo en alguno. En Embalse, Río Tercero fueron los grandes encuentros donde tomábamos todo este fin de semana, viajábamos desde aquí con nuestros autos, íbamos de todos los lugares del país, inclusive de fuera del país, y teníamos esos encuentros allí. Algunos de ustedes obviamente no tienen memoria de eso porque no estaban. Mis hijos eran muy chicos en ese entonces, pero nos acompañaban allí. Después tuvimos otros encuentros en la rural, famoso el de la rural, donde fue la revuelta militar, cara pintada, y salió Raúl Alfonsín a decir: la casa está en orden finalmente. Y bueno, quedó media desordenada todavía. Pero aquí estamos, pero fue un gran hombre, muy buen presidente. Así que la Semana Santa siempre tuvo ese contexto muy especial en nosotros. Les voy a decir, francamente, hoy pensé que íbamos a ser pocos, porque digo, también para Semana Santa, después cuando ya nos fuimos teniendo nuestros encuentros, varios de los hermanos, los que podían, se iban de vacaciones. Así que quedábamos aquí, porque no nos íbamos de vacaciones. Pero parece que este año, gracias a la pandemia, pocos se han ido de vacaciones, por diferentes razones. Y aquí estamos, celebrando un tiempo que yo entiendo que es el tiempo más especial que podemos celebrar. Como creo que como comenté la otra vez, Navidad es otro tiempo, a mí me encanta, pero Navidad es otro tiempo, no es el tiempo. El gran milagro ocurrió en la Pascua de Resurrección. Jesús resucitó entre los muertos. La palabra resurrección es una palabra que puede sonar un poco rara, porque no sabemos exactamente de qué estamos hablando, a pesar de que hoy en las películas, generalmente en las películas, aparece un montón de fantasías sobre personajes que resucitan y aparecen de vuelta. Generalmente no vienen a hacer bien, sino vienen a hacer mal, vienen por una venganza. Creo que no veo mucho de eso, pero creo que es más o menos así. Los chicos me pueden corregir. Vienen a vengarse de algo que pasó y como resucitaron, van a tratar de resolverlo. Bueno, no habla la Biblia de esa resurrección. Yo quisiera que comenzáramos leyendo un pasaje que está en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Primera Corintios, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Pablo dice así: ahora, hermanos, quiero que se acuerden del evangelio que les he predicado. Está hablando del evangelio que Pablo predicó, la esencia del evangelio. Este es el evangelio que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. También por medio de este evangelio se salvarán si se mantienen firmes en él, tal como yo se lo anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. Fíjense qué categórico que es.
Este es el evangelio que ustedes tienen que creer. Este es el evangelio que nosotros tenemos que creer. En primer lugar, les he enseñado la misma tradición que yo recibí, a saber, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que lo sepultaron y que resucitó al tercer día, también según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, o sea, Pedro, y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos ya han muerto. Después se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Pablo da acá una lista muy grande de gente que se encontró con el Jesús resucitado. Esto no fue una aparición de Jesús a algunos pocos. Nosotros leemos en los relatos de los evangelios cómo Jesús aparece a algunas personas determinadas, pero aquí Pablo está diciendo, no, esto no fue eso solo. Acá hay toda una historia de testigos que lo vieron, y dice algunos ya han muerto, es decir, que ya había pasado un tiempo, pero la mayoría vive. Así que si ustedes quieren saber, dice Pablo, de lo que estoy hablando, seguramente tienen cerca de ustedes algunos que vieron a Jesús resucitado. Y eso fue así para que todos tuvieran conciencia de qué estaba hablando Pablo. Yo estoy hablando de Jesús resucitado, estoy hablándoles de la resurrección de los muertos. Es difícil a veces hoy en nuestro tiempo creer en la resurrección, pero este es el hecho fundamental y central de nuestra fe. Miren, podemos creer muchas cosas, pero si no creemos esto, estamos fuera del contexto del Evangelio. Soy claro, esto tenemos que creer. Cristo resucitó de entre los muertos y vive, dice Pablo. Y finalmente dice, por último, se apareció también a mí, que soy como un niño nacido anormalmente. Pablo era consciente que de todos los discípulos de Jesús era el más pequeño. Él decía, yo soy como, en otra versión, y soy como un aborto. Soy alguien que la verdad que no sé cómo es que estoy aquí parado. Pablo luchaba a veces con esas cosas. A pesar de lo que fue, que nosotros reconocemos ese ministerio de él, es evidente que Pablo siempre luchaba con esa sensación de que no era muy digno de lo que le estaba pasando, de haber visto a Jesús personalmente. La resurrección de Cristo es la piedra basal del Evangelio. No hay Evangelio, no podemos edificar el Evangelio sin la resurrección de Jesús. Es un hecho histórico, fundamentado en el testimonio de cientos de personas que lo vieron, y después de Pablo y de Juan, que también lo vieron. Pablo dice claramente, yo lo vi, yo tuve un encuentro con él, y Juan tuvo una experiencia bastante diferente y única. ¿Ustedes se acuerdan dónde Juan se encontró con Jesús resucitado? En Patmos, en una isla donde tuvo un encuentro espectacular con él. Es lo que cuenta el libro de Apocalipsis. Sin embargo, ya en tiempos de Pablo, había quienes cuestionaban de diferente forma la resurrección de Jesús, apelando que se trataba de una aparición o de un fantasma o pura imaginación, algún loco que pensó que Jesús había aparecido. No, Pablo dice, miren, yo lo que quiero decir, Jesús resucitó y estuvo entre nosotros. Pablo reacciona enérgicamente contra estos que postulaban que la resurrección de Jesús era una cuestión de leyenda o de fantasmas o de todas estas cosas raras. Y dice, siguiendo en la misma carta, a partir del versículo 12, pero si nuestro mensaje es que Cristo resucitó, ¿por qué algunos de ustedes
dicen que los muertos no resucitan. ¿Por qué dicen eso? Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale para nada, ni tampoco vale para nada la fe que ustedes tienen. Es muy fuerte esto. Si no crees en la resurrección, todo tu evangelio no sirve. No importa todo lo que hagas y lo que creas, pero si no crees esto, tu evangelio no sirve y estamos perdidos en nuestra fe. Si esto fuera así, nosotros resultaríamos ser testigos falsos de Dios, puesto que estaríamos afirmando en contra de Dios que Él resucitó a Cristo, cuando en realidad no lo habría resucitado si fuera verdad que los muertos no resucitan. ¿Saben por qué nosotros podemos enterrar a nuestros muertos con alegría y paz? Porque Cristo resucitó de entre los muertos. Porque no es un cuento, porque es una realidad. Es una realidad. Y cuando cada uno de nosotros partamos, yo espero que cada uno podamos, desde donde estemos, darnos cuenta que todos estarán tristes por la ausencia, pero estarán felices porque nosotros tenemos vida eterna y vamos con el Señor resucitado. Como decía alguien que me gustó mucho, dice, cuando vos naciste, vos llorabas y otros reían. Que cuando te vayas, vos rías y otros lloren. Porque creemos en la vida eterna, en el Cristo resucitado. Eso es lo que dice Pablo. Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no vale para nada. Todavía siguen en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron creyendo en Cristo. Si nuestra esperanza en Cristo solamente vale para esta vida, somos los más desdichados de todos. ¿Cuántas veces estamos corriendo detrás de las cosas de este mundo, dándole una importancia que no tienen? Dice, si ustedes corren detrás de eso, pero no han entendido lo que es el Cristo resucitado, la vida de resurrección, dice, están perdidos. Y son las personas más desdichadas del mundo. Es cierto, es cierto. ¿Y sabes cuándo nos damos cuenta? Cuando alcanzamos esas cosas por las cuales nos jugamos la vida, invertimos el tiempo y llegado el momento, ¿y para qué sirvió todo esto? ¿Para qué me sirve el dinero, los bienes, los paseos? ¿Para qué sirve? Si la vida eterna no existe porque Cristo no resucitó y tampoco nosotros resucitamos. ¿Se entiende? ¿Ah? Negar la resurrección de Jesús deja a la vida sin sentido ni esperanza. La muerte es el punto final de nuestra historia. El que no cree en la resurrección, si no podemos creer en esa resurrección de Cristo, nuestra vida es tristísima, termina allí. Sigue diciendo Pablo, pero lo cierto es que Cristo ha resucitado. Él es el primer fruto de la cosecha. Ha sido el primero en resucitar. Así como por causa de un hombre vino la muerte, también por causa de un hombre viene la resurrección de los muertos. Y así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos tendrán vida. Nosotros heredamos de Adán la muerte, porque heredamos el pecado,
El pecado nos contaminó y se extendió entre nosotros, entre toda la raza humana. Y todos nosotros somos pecadores, estamos contaminados de pecado. Por Adán, ¿qué hiciste? Pero si hubiéramos estado allí, hubiéramos hecho lo mismo. No tengan duda, por una simple razón, porque somos hombres y mujeres, tenemos naturaleza humana, y la naturaleza humana no es la naturaleza divina. La naturaleza humana es lo que cada uno de nosotros somos, y nuestra natural inclinación es a pecar. Yo no sé si hubiéramos comido del árbol o si hubiéramos hecho alguna macana, otra macana, pero seguro que la hacíamos. Porque el pecado fundamental es la desobediencia, que tomó esa figura allí en Génesis, pero el pecado fundamental es la desobediencia. En los Evangelios y en el primer capítulo del libro de los Hechos encontramos algunos episodios de encuentros de Jesús resucitado con sus discípulos. ¿Alguno de ustedes se acuerda de alguno? El camino de Emaús. ¿Qué pasó allí? 2 discípulos fueron caminando. Emaús de Jerusalén. A Emaús hay 11 kilómetros. Fueron 11 kilómetros, iban caminando, y ¿quién se les apareció en el camino? ¿Quién? ¿Qué Jesús? ¿El de antes o el resucitado? El resucitado. Fíjense, a mí los relatos de Jesús resucitado para mí son interesantísimos. Apareció allí Jesús resucitado, se puso al lado de ellos, estuvo caminando, calculo, alrededor de 11 kilómetros, digamos que en esos caminos podían ser 3 o 4 horas, porque no eran como ahora, normalmente se caminan en buen paso 5 o 6 kilómetros por hora. Supongo que ahí caminaron más lento. Caminaron 11 kilómetros. Jesús se hacía el tonto. ¿De qué hablan? Bueno, lo que pasó en Jerusalén. ¿Cómo? ¿Vos no sabés lo que pasó en Jerusalén? Pasó algo terrible. Sí, ¿qué pasó? Cuéntenme. Y él se ve que en algún momento, llegó un momento en que dice, pero muchachos, ustedes no entienden nada. No saben que todo esto estaba anunciado. Esto no fue un accidente. Y los otros lo escuchaban. Pero fíjense, no sabían que era Jesús. No sabían. ¿Cuándo se dieron cuenta que era Jesús? Cuando en un momento él dijo, bueno, sigo, y no siguió. Le dijeron, vení, quédate con nosotros. La verdad que qué lindo lo que hablás, lo que contás, nos da ánimo. Y recién cuando él parte el pan, ¿se dan cuenta? ¿Qué tenía el Jesús resucitado que no lo podían conocer? Yo creo que a veces algunas imágenes que nosotros vemos de Jesús nos confunden mucho. ¿Ustedes vieron esas imágenes con la aureola así? ¿Se imagina a Jesús caminando con los discípulos y la aureola encima? O que le salía una luz especial. Y no era así. Jesús era común, tan común que no se dieron cuenta. Pero lo que sí se dieron cuenta es que algo ardía en su corazón. Y eso les dijo, era él. ¿Cómo no me di cuenta antes? Como esa propaganda que había de un antiséptico, creo, que decía, ¿cómo no me di cuenta? Y no te diste cuenta porque evidentemente te faltó algo. Otro encuentro con Jesús, ¿se acuerdan alguna aparición del Jesús resucitado? ¿Se acuerdan ustedes en los evangelios? Porque hay varias. ¿Cuándo estaban pescando? ¿Quiénes estaban pescando? Pedro, Juan, ¿se acuerdan? ¿Y cómo estaban pescando? Habían visto, porque ellos lo vieron a Jesús resucitado, ¿cierto? Pero después de verlo, después de un tiempo, se olvidaron. O dijo, bueno, ya está, resucitó, fantástico. Y no sé dónde fue. Nosotros tenemos que seguir trabajando porque si no nos morimos de hambre. ¿Sí? ¿Y qué hicieron? Se fueron a pescar.
Y qué casualidad, no pescaban ni un pescado, ni uno pescaron. Y entonces aparece un hombre en la orilla y le dice, muchachos, tírenla para el otro lado. Y no se dieron cuenta que era Jesús. ¿Eh? Y cuando vienen con los peces, parece que Jesús había salido con una caña a pescar antes, porque tenía un pez ahí cocinándose. ¿Qué les quiso decir? Miren, esto es para que ustedes se den cuenta de quién soy. Y ahí se dieron cuenta. Pedro, como siempre, atropellado, salió corriendo porque pensó enseguida, es el Señor. ¿Y se acuerdan? Sí. Exactamente. Cuando Jesús pasó a través de las paredes. Así que fíjense, el Jesús resucitado es desconocido para a ojos vista, atraviesa paredes, trae pescado de donde no hay, hace milagros. Eso inclusive le dice, muchachos, soy yo. Miren mis manos. Y ahí los incrédulos como Tomás se avergüenzan. Necesitaban ver las huellas. Bueno, Tomás solo, los demás creyeron sin verlas. Estamos entonces ante un Jesús resucitado que se muestra a sus discípulos dando muestras evidentes. Esto es la resurrección. No es un fantasma, no es una ilusión, no es una cosa de loco, es una realidad. Así como yo he resucitado, ustedes van a resucitar. ¿Cómo será nuestro cuerpo después? Eso es otra historia. Yo no lo corresponde ahora. Pero lo que Jesús quiso mostrarles es el poder de la resurrección. Yo resucité entre los muertos. A ustedes les va a pasar lo mismo si creen. En Jerusalén, por último, Jesús comparte sus últimos 40 días con sus discípulos. Y es allí donde les dice, el versículo, les dejo el versículo para que sepan, después de muerto se les presentó en persona, dándoles así claras pruebas de que estaba vivo. Lo que Jesús quiso mostrar es que había muerto y había resucitado. ¿Está claro eso? Le quiso demostrar que era una verdadera resurrección. Durante 40 días se dejó ver de ellos y les estuvo hablando del reino de Dios. Me intriga en esta versión, dice, se dejó ver. Daría la impresión de que no estuvo todo el tiempo. Que estuvo con ellos, pero estuvo entrando y saliendo. Es una parecer mío, a lo mejor no fue así. Pero como que les dio tiempo junto con ellos, pero no todo el tiempo. Y en esos 40 días, ¿qué hizo Jesús? ¿De qué les habló? Del cielo, ¿cómo sería el cielo? Las calles de oro, que los ángeles tenían 3 metros de alas. ¿De qué les habló? Del reino de Dios. Les habló de la forma que él quería que la gente entendiera la voluntad de Dios como un reino, como un lugar, como un país, si quieren llamarlo así, donde se hace la voluntad de Dios. Y eso les enseñó. Y cuando terminó ese tiempo, según parece, del relato de Pablo, como dijimos, hubo muchas otras apariciones que no quedaron registradas. Pero cuando finalmente Jesús se despide, les deja una promesa que todos nosotros conocemos, pero que vale la pena volver a leer. Dice en Hechos,
1:8, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Esta es la gran promesa del Señor Jesús para sus discípulos, en los cuales nosotros estamos incluidos. Recibirán poder. ¿Qué poder? El mismo poder de la resurrección. Poder sólido y concreto. ¿Para qué? ¿Para que vayamos por allí haciendo milagros y ganándonos el respeto de la gente? No, para dar testimonio de mí, de que morí por sus pecados y resucité de entre los muertos y vivo y reino. Ese es el testimonio que nosotros tendremos que dar en todas partes donde nos toque estar. Esta fue la la gran promesa del Señor Jesús. Pero yo no quiero perder otras dos promesas que también figuran en los evangelios y que Jesús también nos dio. Unas dos promesas que complementan a esta. La primera está en Juan 17:26, donde cuando Él obra por sus discípulos, por nosotros, le dice al Padre: les he dado a conocer quién eres y aún seguiré haciéndolo. ¿Para qué? Para que el amor que me tienes esté en ellos y para que yo mismo esté en ellos. Esta es una promesa también de Jesús. Señor, Padre, yo quiero que el amor que nosotros nos tenemos esté en ellos y yo mismo voy a estar en ellos. ¿Saben qué? ¿Se pusieron a pensar qué significa que Jesús esté en nosotros? ¿Vos podés creer que Dios esté en vos? ¿Podés creer que Jesús resucitado vive dentro tuyo? ¿O te parece que simplemente es una idea, algo que yo quisiera tener? No dice eso. Nosotros creemos que el amor de Dios puede estar en nosotros, eso es fácil, pero que Cristo mismo esté viviendo en nosotros. ¿Ustedes creen? Porque esto también hay que creerlo. Así como Cristo resucitó entre los muertos, Él dice que está viviendo en nosotros, es la segunda promesa. Y la tercera, es todavía un poco más, no digo más difícil, pero a veces algunos tropiezan en esta. Jesús resucitado sopló sobre sus discípulos, ya estaba resucitado, y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Como no era que iba a venir después, sí, después iba a venir de una manera, pero ahora, aún antes de que yo me vaya, estando yo resucitado, dice: yo les voy a dar del Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonadas. Y a quienes no se los perdones, les quedarán sin perdonar. Qué difícil, ¿no? Esto, de alguna manera, causa algunos escozores, ¿no? ¿Cómo que quiere decir que yo soy el que voy a perdonar? No está queriendo decir exactamente eso, pero está queriendo decir que si Dios nos ha dado la posibilidad de poder ayudar a otros a encontrar el perdón del Señor. A veces, saben que a veces nosotros necesitamos de alguna manera que alguien nos ayude a salir de las trampas en que el pecado nos ha envuelto.
del pecado que a veces queda metido ahí en la memoria. Yo creo que todos nosotros, me parece, tenemos algún episodio en nuestra historia que no terminamos de perdonarnos y creemos que Dios tampoco lo hace. Y entonces necesitamos que hablar con alguien serio espiritualmente, que nos ayude a dejar definitivamente atrás ese pecado. Miren, el problema no es con los pecados que hemos cometido. El problema es con los pecados que seguimos cometiendo. Porque yo me puedo arrepentir de alguna cosa que hice en el pasado y Dios me perdona. Pero el tema es si sigo de alguna manera, continúo con esa conducta. Si continúo con eso, yo me acuerdo de algún caso de alguien, un joven, que tenía un problema con los pecados sexuales. Entonces cada vez que hacía alguna macana, me contaba. Yo me cansé de escucharlo. Porque digo, pero alguna vez tenés que terminar. Alguna vez tiene que terminar esto. Porque si no, vas a estar siempre mal. Pecado confesado es perdonado por el Señor. Pecado confesado, pero que seguimos con la misma actitud, es un problema que tenemos que resolver y necesitamos buscar ayuda. Jesús resucitado nos ha dado poder para ser sus testigos, para difundir sus enseñanzas y para demostrar que está vivo y activo. ¿Sí? Porque es el Jesús resucitado, no es el Jesús de las estampitas, es el Jesús vivo, que vive y que vive dentro mío. En el mundo que nos toca vivir, todo esto que estamos hablando del poder de la resurrección tiene por lo menos 3 aspectos prácticos que yo quisiera dejarles. El primero es, si hemos experimentado el poder de la resurrección, lo tenemos que dar a conocer a Jesús en todo ámbito que nos toque actuar. No podés convertirte en un testigo mudo, tenés que ser un testigo activo. Algunos tienen mucha facilidad para hablar, otros no. Pero el testimonio no es lo que hablamos, el testimonio es lo que somos. La presencia viva y activa de Jesús. Todos nosotros hemos recibido el poder, ¿para qué? Para ser testigos. Recibiréis poder para ser testigos. ¿A quiénes? A todo el mundo. A todo el mundo que nos toque de alguna manera contactar. Yo digo, siempre lamento de cuando uno asume esta función pastoral, que eso me aleja de la gente, porque la mayor parte de la gente con la que trato son hermanos. Pero qué lindo es poder tratar con algunos, con los que son de afuera. Yo siempre me acuerdo, tengo una técnica muy rudimentaria cuando voy a algún lugar, y es llevar algún libro con una tapa inquietante. Si llevo un libro y lo pongo ahí, si alguien está interesado, va a preguntar. Si no, no pregunta nada. Pero yo quiero estar en contacto con la gente que no es de la iglesia. No pongan la Biblia así para que la gente ya sepa que es porque ustedes leen la Biblia. Pero algo que realmente pueda inquietar a las personas. Primer cosa, entonces, el poder de la resurrección es para ser testigos. Para ser testigos. La segunda cosa que también hemos leído en esto es que tenemos que ser conscientes de que Él, Jesucristo resucitado, desea estar en nosotros, no solo con nosotros. Qué lindo es, yo veo los colectivos, Jesús va conmigo, dicen los letreros. Sí, macanudo, que vaya con vos no significa que está dentro tuyo, porque cuando se te cruza uno en el camino, le pasás por arriba. Entonces Jesús puede estar con vos, a lo mejor en ese momento miró para otro lado, pero no creas que es así.
Si Jesús está con nosotros, yo actúo como Jesús. Y cuando no actúo como Jesús, le pido perdón de 1000 formas al Señor, porque digo, ¿qué hice? La tercera cosa que hace el poder de la resurrección es que nos da la posibilidad de conducir a otros al arrepentimiento y el perdón. Es muy serio que Jesús dice, les doy a ustedes la autoridad de perdonar pecados. No porque ustedes sean Dios, pero sí para que ayuden a otros a que dejen atrás su vida de pecado. El único que perdona pecados es el Señor. Pero yo puedo ser un elemento fundamental en esa tarea de que una persona se reconcilie con Dios. La resurrección. Yo quiero tener esa clase de vida, ¿sí? Yo quiero tener la vida de resurrección, la cosa más maravillosa, hermosa y duradera que podemos tener. La Pascua de Resurrección nos recuerda eso, que hay un poder que está por encima del nuestro, que no hay nada que no pueda el Señor hacer cuando hay corazones dispuestos a recorrer un camino con Él. Pero acercarnos a Dios significa permitir que Él recorra todo rincón de nuestra vida y realmente sane todo lugar enfermo para que la vida de resurrección esté en nosotros. Yo la otra vez creo que comenté, disculpen si lo vuelvo a hacer, pero si no se los comento hoy, me acuerdo leyendo a Lewis, él decía que cuando era chico, tenía un dolor de muelas, no quería ir al dentista. Entonces no le decía nada a su mamá. Lo ocultaba, aguantaba hasta el dolor de muela todo lo que podía. ¿Lo conté esto o no? No. Bueno, entonces puedo seguir. Sí, es muy aburrido escuchar a alguien que dice lo mismo todas las veces, ¿no? Pero si no lo conté, voy bien. Entonces dice, él no quería ir, no quería de ninguna manera decir a su mamá, y aguantaba hasta el último momento el dolor de muelas, hasta que ya no daba más. Y entonces su mamá lo llevaba al dentista. ¿Y saben por qué él decía que no quería ir al dentista? A algunos acá me parece que les pasa lo mismo. Tengan cuidado. Pues cuando yo voy al dentista, el dentista no solo me va a agarrar esa muela, sino que me va a empezar a revisar todas las muelas. Y ahí es donde... ¿Saben qué? El Señor hace lo mismo con nosotros. Cuando nos acercamos a Él te va a sanar esto que te duele. Pero de paso va a decir, ¿cómo andan las otras muelas? Y va a empezar a tocar alguna. La ventaja es que cuando seas una persona adulta, vas a tener todos los dientes, tuyos, no prestados. Vas a tener tus dientes, vas a poder comer, vas a poder disfrutar, porque todas tus cosas fueron sanadas a tiempo. Esta es una propaganda para los dentistas y para mi nieta que está estudiando de dentista, así que cuando sea dentista le vamos a poder ir a verla, ¿sí? ¿Se entiende? Así que el poder de la resurrección es para todo esto, para ser testigos, para reconocer la presencia de Jesús en nosotros y para darnos la posibilidad de ayudar a otros a reconciliarse con el Señor. Amén. Señor, te damos muchas gracias por el tiempo, por este tiempo especial. Señor, gracias. La verdad que este año me di cuenta más que otros cuánto necesito creer sobre todas las cosas en el Cristo resucitado, que está vivo, que está activo, que está en nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.